Buenos días, mi nombre es Mariana González, soy estudiante de séptimo semestre de la Corporación Universitaria Iberoamericana en la carrera de Negocios Internacionales. ¿Cómo los términos de negociación internacional afectan los costos logísticos y la transportación de mercancías directamente? Durante este video les hablaré un poco les contaré sobre el análisis que le hicimos a estos términos para explicarles un poco acerca de las responsabilidades que obtiene un comprador y un vendedor en la cadena de suministro al momento de transportar mercancías a nivel internacional. Invito a que exploremos juntos y conozcamos un poquito más acerca del comercio internacional. Por esto, durante este video manejaremos diferentes partes para entender qué son los términos, la relación entre los términos y el costo con la logística, explicarles detalladamente acerca de los términos un poco más reconocidos o más utilizados en el comercio y finalmente explicándoles a ustedes con un breve ejemplo y las conclusiones de este video. ¿Qué son los términos de negociación? Los términos de negociación, hoy bien conocidos como los Incoterm, son reglas establecidas por el comercio internacional, la cual especifican las responsabilidades de quien compra y quien vende, es decir, las partes involucradas de una transacción comercial. Según la última actualización de los Incoterm, la cual fue en el año 2020, existen 11 términos de clasificación para todos los medios de transporte. Los más conocidos es el Export, también conocido como en fábrica, el DDP, que lo conocemos como entregado con derechos pagos, y los que están diseñados específicamente para los movimientos marítimos, tales como el FOB o el CIF, libre a bordo o costo seguro y flete. Es importante que tengamos presente la elección del término para llevar a cabo una negociación internacional, ya que esto nos afecta los costos, los riesgos y las responsabilidades en todo un proceso logístico. ¿Cómo sucede esto? Para esto necesitamos indagar un poco más acerca de la relación en los términos y los costos logísticos. Cuando estamos hablando de un costo logístico, hacemos una referencia a todos los costos asociados a nivel de transporte, almacenamiento, gastos, documentación o aduana. Como por ejemplo, una negociación bajo término Export, donde es el comprador quien asume la mayoría de responsabilidad en costos desde el lugar de recogida del vendedor hasta el lugar en destino final. Nuestro segundo ejemplo será una negociación bajo término CIF, donde es el vendedor quien se encarga de los costos hasta que la mercancía llega hasta el puerto de destino. Estos costos suelen incluir el flete y el seguro de la mercancía. Para detallar un poco más acerca de las responsabilidades según cada término de negociación, empezando por FOB, y este es exclusivamente para transporte marítimo o fluvial. Primera parte, responsabilidades de quien vende. La responsabilidad número 1 es: el vendedor se encargará y se hará responsable de la carga de mercancía a bordo del barco designado por el comprador en el puerto acordado. Responsabilidad número 2. El vendedor debe asumir todos los costos en los trámites de exportación. Responsabilidad número 3. Se debe asumir todo riesgo y costo asociado con la mercancía mientras el buque está a bordo. Como cuarta responsabilidad, debe estar encargado de la documentación necesaria para la transportación de mercancía y proveer todos aquellos documentos al comprador. Es necesario contar con un Bill of Lading, por ejemplo, los cuales certifican que la mercancía está entregada y se encuentra en marcha al destino final. Ahora, bajo un término FOB, ¿cuáles son las responsabilidades del comprador? Pues bien, su primera responsabilidad es negociar el contrato de transporte y asumir los costos del flete desde el puerto de embarque. Como segunda responsabilidad es que a partir del momento en que la mercancía cruza una borda de buque, el comprador asume todos los riesgos y costos relacionados con la mercancía, incluido el seguro si decide ser contratado en este caso. Además de ser encargado de gestionar y asumir los costos relacionados con la importación de la mercancía en el país en destino. Como por último punto, se debe encargar de organizar el transporte posteriormente desde el puerto en destino hasta la fábrica o bodega elegida para el destino final. Término Export. Las responsabilidades del vendedor es entregar la mercancía al comprador en sus instalaciones. Esta puede ser su fábrica, su almacén o el lugar acordado previo a la negociación, además de proveer un embalaje necesario para el transporte. Esto asegurará que la mercancía llegue intacta al destino. El vendedor debe facilitar al comprador la documentación necesaria para que pueda recoger la mercancía.
y no está obligado a realizar el despacho aduanero de la exportación ni a cargar la mercancía en el vehículo del transportista en destino. Las responsabilidades del comprador en un término export es asumir los costos y los riesgos relacionados con el cargue de la mercancía en el vehículo, en el transporte principal y en el traslado hasta que llega a su destino. Por otro lado, debe gestionar y asumir los costos de todos los trámites aduaneros necesarios, tanto de exportación como de importación. Como tercera responsabilidad, debe coordinar el transporte desde el punto donde el vendedor lo pone a disposición y debe contratar, si lo necesita o lo considera necesario, un seguro que cubra la mercancía durante el transporte. Responsabilidad bajo un término DAP. El vendedor se encarga de que la mercancía esté lista para el descargue en el punto acordado. También asume los costos y los riesgos del transporte desde su lugar de origen hasta el lugar acordado. Puede incluir costos adicionales como un peaje o una tarifa inmediata. También debe proporcionar al comprador los documentos requeridos para los transportes y la recepción de la mercancía. Y muy importante también, se encarga de gestionar y pagar los trámites y aranceles en la exportación en el país de origen. El comprador asume los costos y los riesgos relacionados con la descarga en lugar de destino solamente. Gestiona y asume los cargos de los trámites necesarios para la importación, incluidos impuestos y aranceles. También organiza la logística posterior desde el lugar de entrega hasta el destino final. Y puede contratar un seguro adicional si así lo desea. Responsabilidades de un término DDP. El vendedor debe entregar la mercancía lista igualmente en el lugar acordado en el país de destino o en el país del comprador. También asume los costos y los riesgos desde el lugar de origen, incluyendo el transporte principal. Debe gestionar todos los riesgos y costos asociados hasta que esta mercancía se encuentre a bordo del buque. También tiene que pagar todos los trámites como aranceles, impuestos y otros costos relacionados tanto como la exportación con la importación de la mercancía. Y por último, proporcionará al comprador todos los documentos requeridos para el transporte y la recepción de la mercancía. El comprador asume los costos y el riesgo relacionado con la descarga de la mercancía y se encargará de organizar la logística posterior desde el lugar de entrega hasta el destino. Para brindar una visual más clara acerca de los términos explicados brevemente, les brindaría un ejemplo rápido acerca del término FOB y el término DDP. En un término FOB, el vendedor es quien es responsable del transporte hasta el puerto de embarque, mientras que el comprador se encargará del flete principal, seguros y transporte hasta que llegue a destino final. Por otro lado, en un término DDP, es el vendedor quien asume todos los costos y riesgos hasta que la mercancía llegue al comprador, incluyendo el pago de impuestos y los aranceles. Entonces, bien, podemos concluir que sin términos de negociación no podríamos administrar de forma correcta los costos logísticos y no tendríamos claras las responsabilidades en las transacciones internacionales de un comprador y un vendedor. Seleccionar el término correcto puede ser decisivo, ya que garantizará que la operación sea fluida y evitar los contratiempos. Gracias por su tiempo, gracias por ver este video y por favor no olviden que en el comercio global o en el comercio internacional el conocimiento es una herramienta muy poderosa.